Primero, diferencias básicamente. La renta activa depende de tu tiempo, del tiempo que tú inviertes. La renta pasiva no depende de tu tiempo. Literalmente, cómo ganas dinero mientras estás viajando, estás durmiendo, estás haciendo otras cosas, ¿verdad? O sea que el dinero Eh, está trabajando para ti el en dinero está rentas trabajando pasivas. para ti. Correcto. Tema de hoy, Seba. Inversión activa o rentas activas versus rentas pasivas. Vamos a hablar un poquito de la diferencia en esas dos. Bueno, bienvenidos a este episodio número 2 del podcast Inversión con Generación, donde se trata de ver diferentes puntos de vista, diferentes generaciones, pero todo enfocado al mundo de las inversiones. Sebas, bienvenido, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Súper bien, súper bien. Aquí emocionado con este nuevo podcast para poderles brindar mucha más información, una conversación distendida, más allá de compartirles valor. Esto es una conversación entre Sebas y yo, un par de amigos, un par de socios, un par de inversionistas, en fin, muchas cosas que hemos hecho juntos y creo que compartir nuestras experiencias con seguridad les va a servir bastante. Bueno, Sebas, empecemos por rentas activas. ¿Qué haces tú en rentas activas? Así es como una manera, una guía y diferenciarlos, porque todo el mundo habla de ingresos pasivos y tal, y sí, pero antes de tener ingresos pasivos hay que tener ingresos activos, ¿verdad? Claro. Y además que todo eso se ha como cambiado fuertemente con el tema de la pandemia, ¿no? Correcto. Y bueno, de eso va esta charla acá de 10, 12 minutos, porque también es darlo muy resumido, temas Sí. tan amplios, pero darlo resumidos y dar valor. Bueno, bien, primero, diferencias básicamente. La renta activa depende de tu tiempo, del tiempo que tú inviertes. La renta pasiva no depende de tu tiempo. Literalmente, cómo ganas dinero mientras estás viajando, estás durmiendo, estás haciendo otras cosas, ¿verdad? O sea que el dinero está trabajando para ti El en dinero está rentas trabajando pasivas. para ti. Correcto. Ahora, Dani, para mí lo más importante es generar flujo de caja. Para mí un buen negocio es aquel que tiene la capacidad de generar flujo de caja, y la forma más fácil de generar flujo de caja es mediante inversión activa, algo que dependa del tiempo. Un ingreso activo es, por ejemplo, un empleo. Un ingreso activo es, por ejemplo, un emprendimiento, un autoempleo y tal, todo es un ingreso activo, pero lo que nos concierne a nosotros es la bolsa de valores, ¿ok? Entonces, dentro de la bolsa de valores, a mí lo que me interesa, lo que me gusta es que, nuevamente, como decíamos en el episodio 1, permite un espectro muy amplio y tener un sistema financiero que trabaje para cada persona. Entonces, en ese sentido, el trading o la inversión en el corto plazo, la inversión activa es básicamente lo que cuando hablamos de trading. Trading es estar gestionando continuamente las posiciones. Entonces, ¿qué hago yo para tener ingreso activo? Hago varias cosas, ¿ok? Pero la principal y la que he hecho, la que por muchos años fue la única que hice, fue invertir en el corto plazo en la bolsa de valores. Para tener una buena inversión activa, pues hablamos mucho, hay muchas metodologías y tal, pero principalmente el análisis técnico, que es donde estamos evaluando un activo financiero, llámese acciones, futuros, incluso ahora criptos. Hay gente que hace ingresos activos con criptomonedas, aunque sea desde mi punto de vista un poquito más complejo que otros mercados, pero también se puede, y lo comento porque es el activo de moda, especialmente cuando llega a máximos históricos. Y es básicamente estar entendiendo el movimiento de un activo financiero, ver cómo su precio fluctúa a lo largo del tiempo y encontrar ciertos patrones que tienen una ventaja estadística para comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Es básicamente desarrollar una habilidad, pero esa habilidad no solamente una habilidad técnica de entender en qué momento comprar, en qué momento vender, sino también es una habilidad mental y psicológica de entender cuándo es suficiente, o sea, cuándo ganas el dinero suficiente y cuándo tienes una pérdida suficiente, ¿verdad? Porque acá es un balance de pérdidas y ganancias, y por eso es activa, porque activamente estás creciendo como trader, creciendo como persona, y obviamente a la semana tienes, no sé, perdiste $500, pero ganaste 1,500. Si neteas, ganaste 1,000, o perdiste 2,000, pero ganaste 10,000. Entonces, a la semana neteas y ganaste $8,000. Ese es el ingreso activo. Y es lo importante, es generar ese flujo de caja continuo. Así que eso es lo principal que hago yo.
day trading, ahora posiciones un poquito más largo plazo en otros mercados como acciones day trading, principalmente en futuros. Futuros es, por ejemplo, índices como el Standard & Poor's 500, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, donde en un solo índice estamos diversificando el riesgo en todos los sectores, desde comunicaciones, tecnológico, energético, financiero. Todas las empresas grandes que conoces están ahí, y obviamente también un poquito más largo plazo puede ser dentro de los mismos índices o en acciones. Entonces es un ingreso activo porque yo todos los días, literalmente, esta es mi oficina de trading, donde en las mañanas estoy por lo menos mínimo 2 horas dedicando a hacer los análisis, y ese dinero que hago depende del tiempo que estoy invirtiendo, ¿ok? Y ese es el flujo de caja que luego se reinvierte en ingresos pasivos. Y ahí explícanos eso, Dani. Bueno, me parece muy interesante porque la parte de renta activa, ese concepto de decir, bueno, renta activa es aquello que depende de mi tiempo. Creo que eso es un concepto que todos tienen que tener claro. Es debatible, ¿ok? Es debatible. Aquí en inversiones yo creo que nadie es dueño de la verdad. Pero yo en ese caso pienso exactamente igual que Sebas. Si depende de tu tiempo, es que tienes que definitivamente dedicarle para poder generar cash, para poder generar rentabilidad. ¿Ok? Siempre teniendo, y eso es algo que nos van a escuchar muy seguido en este podcast, una visión o algo que esté, una motivación que esté por encima del dinero, para que siempre te motive a hacerlo, para que sientas que no es un trabajo, sino es algo que te apasiona, ¿ok? En el caso de Sebas, en mi caso también, el day trading es algo que nosotros hacemos prácticamente a diario, todos los días. Hacemos análisis, nos reunimos con los traders, damos nuestra posición en todos los escenarios que se pueden dar, y eso es lo que hacemos desde el punto de vista renta activa, o por lo menos en lo que más nos dedicamos. Ahora, renta pasiva, que ya sería lo que no depende de tu tiempo, es decir, aquello excedente que tienes de esas rentas activas, bueno, eso que puedes invertir después de cubrir todos tus costos y toda tu forma de vida, bueno, ya lo llevas a que también trabaje para ti las 24 horas del día, los 365 días al año, y funcione como si tuvieras cada vez más aumentando tu ejército de soldados, y cada soldado es cada dólar que tienes trabajando para ti las 24 horas y días, insisto, los 365 días al año. En mi caso, las rentas pasivas es más invertir también en acciones, es lo principal, en acciones de empresas sólidas, en empresas que tengan crecimiento, en empresas que den buenos dividendos, en empresas también que, digamos, de alguna forma estén en tendencia o se vayan a montar pronto en una tendencia, como por ejemplo la parte espacial, o por ejemplo inteligencia artificial. Empresas que están entrando en la inteligencia artificial, en la parte de la mejora de la comunicación, que es muy importante, 5G, etcétera, etcétera. Empresas que estén también en el mundo de la tecnología, por ejemplo, los chips. En fin, hay un montón de factores, pero eso sí, también diversificado en ese sentido. También invertir en ETFs, que ETFs es como si fuera una bolsa, una canasta, que funciona como si fuera un índice, pero al final es una canasta de acciones que están o muy diversificados o bien sectorizados. Entonces, escoger esos ETFs que también formen parte, es como si jugaras ajedrez. Cada uno funciona como un peón, otro funciona como los caballos, otro como las torres, otro como el alfil. Entonces tú vas manejando tus piezas en ese sentido para que vayan siempre en sintonía y vayan trabajando en la mejor armonía posible. Otra cosa son también los fondos mutuales, que es importante. En mi caso son bastante reducidos dentro de mi portafolio, pero sí tengo fondos mutuales que es importante tenerlo. Esos fondos mutuales lo que hace es que muchas personas invierten en ese fondo, y eso le da poder de adquisición para poder adquirir más cosas, y eso es importante porque le da poder de compra, ¿ok? Eso sí, pagas gestionamiento de eso, y en algunos casos puede ser costoso y muy restrictivo, entonces hay que analizarlo bastante bien. Por ejemplo, en mi caso, Sebas, criptomonedas funciona como renta más pasiva que renta activa, aunque de vez en cuando hago algunos trades interesantes que los he compartido en mi canal de YouTube, en este caso el personal. También me interesa invertir en la parte de real estate, pero no solamente, y esto ya es mi visión un poco más hacia mi generación. No solamente es comprar el bien, sino es
digamos, de alguna forma invertir en algunos índices que tengan que ver con real estate, de algún lugar en particular donde yo sienta que ese índice se va a tener una revalorización importante, ¿no? Y creo que eso es algo que tienen que ver, porque no es solamente invertir por invertir en real estate de cualquier índice, no, sino tiene que ser un índice que cumpla unas características importantes y que tú puedas tener. Lo bueno de invertir a veces en índices de real estate es que no tienes mantenimiento, no tienes costo de mantenimiento, no tienes que ser un gran capital, no tienes que, digamos, pagar condominios, en fin, todo lo que conlleva a tener algo que funcione desde el punto de vista de real estate. Aquí simplemente le aportas a la revalorización. Y puede ser rentable, puede ser muy rentable. Muy rentable. Recuerdo cuando empezó la pandemia, los sectores que veíamos como e-commerce, incluso real estate, y mira cuánto se ha valorizado. O sea, obviamente se espera más rentabilidad en términos porcentuales de la renta activa que la renta pasiva, pero el escoger buenas empresas, buenos sectores y buenas inversiones a largo plazo pueden traer incluso rentabilidades muy, muy interesantes y que pueden estar incluso a la par con el ingreso activo. Y cuidado sin más, porque yo siento, Sebas, que para mí la renta activa es como buscar ese ingreso diario, ese sueldo que uno se tiene que asignar para cubrir todos sus gastos. Y lo otro, las rentas pasivas son las que te generan riqueza, porque si tú las sabes reinvertir y las ganancias las vuelves a reinvertir y funcionas como un estilo de interés compuesto, bueno, eso termina creciendo de manera brutal, exponencial, y que incluso te puede dar algunos beneficios fiscales en varias formas. Y eso es lo interesante. Obviamente eso depende del país donde tú vivas, depende de ti. Bueno, cada persona es un ente fiscal diferente, pero esto es muy interesante, Sebas. Muy, muy interesante. Así es. Y bueno. Ajá. No, simplemente quería concluir. Obviamente hay muchas otras formas de hacer ingreso pasivo que luego hablaremos, que no solamente también van orientados a crear dinero, sino también orientados a crear bienestar dentro de una comunidad, como invertir en negocios y tal, que luego hablaremos de eso. Todavía no nos queremos salir mucho del espectro de la bolsa de valores, porque creo que en bolsa, en el sistema financiero, tienes todo, y hoy por hoy al alcance de un computador de 2-3 clics, ver toda la información, tomar decisiones y sin depender de un tercero. Y además en muchos países, ahora tienes la economía abierta en todo sentido. Tú puedes invertir en Australia, puedes invertir en Japón, puedes invertir en UK, puedes invertir en Singapur. Es decir, hay tantas oportunidades, pero de eso vamos a seguir hablando en próximos episodios. Por ahora, hasta aquí llegamos en este episodio de Inversión con Generación. Si te gustó, o déjanos saber, por ejemplo, en los comentarios en qué inviertes tú, en qué inviertes desde el punto de vista de generación pasiva o de ingresos pasivos, que inviertes como ingresos activos, qué oportunidades ves de emprendimientos también. O si quieres que toquemos algún tema, déjanoslos ahí también en los comentarios, que con mucho gusto la idea es para eso, darles información de valor. Así es, y también, obviamente, como siempre, este podcast, esta información es gratuita. Lo único que pedimos de tu parte es que te suscribas y que lo compartas con otras personas. Es la forma como puedes pagar, por así decirlo, por esta información, y es algo que va a ayudar mucho a llegar a impactar a otras personas. Bueno, se acaba el podcast Inversión con Generación y nos vemos en el próximo episodio. Abrazo grande, Sebas. Gracias. Chao, papá. Bye. Chao.